La prédica para hoy se llama cobertura espiritual. ¿Cómo se llama? Cobertura espiritual. Tenemos dos tipos de personas. Oiga lo siguiente, y usted puede ser una de esas. Una cosa es la demonización y otra cosa es la opresión demoníaca. Y una persona puede sufrir de demonización cuando la persona tiene el demonio por dentro, a un espíritu inmundo por dentro. El cristiano no puede sufrir de estar endemoniado, porque él está lleno del Espíritu Santo. Él es propiedad del Espíritu Santo. Pero el cristiano sí puede padecer de opresión demoníaca. Amén. Y vamos a aprender lo que es una persona que está en una opresión demoníaca y también una persona que perdió la cobertura espiritual. Amén. Usted no puede, dígale que está al lado suyo, no pierda la cobertura. Dígale, no va a perder la cobertura por nada. Amén. Vamos al libro de Primera de Samuel. Están los primeros libros de la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 15. Verso 23, dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Cuántos quieren palabra de Dios? Amén. O a lo siguiente. Llega el profeta de Dios donde Saúl y le dice: porque como pecado de adivinación o brujería es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, también Dios te ha desechado para que no seas rey. A Saúl se le ocurre cometer un error gravísimo. El error más grave que puede cometer una persona en la tierra no es ni siquiera un negocio mal hecho, porque pues bueno, de eso hay levantada. Lo peor que una persona puede hacer en la tierra es desechar a Dios, desechar la palabra, desechar los caminos de Dios, tirarlos a la basura, decir yo no necesito o por ahora no. Es lo peor que puede hacer. Saúl desecha a Dios, y como desecha a Dios, Dios le dice a él: también Dios te ha desechado. Miren que no lo desechó como persona, miren que no lo desechó como humano, lo desechó como rey. Porque hay gente que dice es que Dios desechó a Saúl. No, Dios desechó a Saúl como rey. Dios nunca dijo que Saúl iba a perder la salvación por eso. Simplemente dijo que él iba a hacer, que no lo quería como rey. Escúcheme, cuando el pecado entra en una persona, usted piensa que es algo normal, pero el pecado, diga que está conmigo, diga, obstaculiza los caminos de Dios. Dios puede tener proyectos y planes en su vida, proyectos con su vida grandísimos, pero cuando el pecado se mete entre Dios y usted, obstaculiza que Dios haga lo que tiene que hacer. No porque Dios no tenga el poder para hacerlo, porque tiene el poder para quitar el pecado, sino que está esperando que la persona se arrepienta para poder seguir adelante. Él se lo dijo a David cuando David se acostó con una mujer prohibida, que mandó a matar a su mejor amigo, que amigo usted, ¿no? Mandó a matar a su mejor amigo para acostarse a Urías el Eteo. Dios le Natán, bonito el nombre para un niño, ¿no? Natán o Nathan, bonito, para que esté embarazado por ahí. Nathan, escúcheme. Natán le dice a David, le dice: Dios te dice hoy que tú eras un pequeño pastor, que tú no valías nada, que Él te sacó detrás de las ovejas, que estabas detrás del redil, que tú no tenías un reinado, ni tenías un futuro, ni tenías un destino, pero Dios decidió hacer cosas grandes contigo, pequeño, hacer cosas maravillosas, exaltarte, te dio un reino, te dio cualquier mujer que escojas del reino, porque en ese tiempo para traer bastantes mujeres, ya no. Dígale hermano que solo, ya no, dígale hermano que solo, dígale ya no. Ya no. Esposa, dígale después, dígale ya no. Por ahí vi un codazo que cae y le pega en la mandíbula a un hermano. ¡Pah! Él le dice: Dios te dio todo esto. Y escucha lo que le dice Natán a David. Le dice: y como si fuera poco, oiga esto, Dios te quería dar mucho más, y Dios te iba a dar mucho más.
si no fuera por esto. Pregunta: ¿tenía más planes Dios con David? Tenía planes grandísimos, ¿sí o no? Pero Dios no los pudo hacer realidad porque se metió el pecado en la mitad. Hay gente que está jugueteando, coqueteando, recochando con el pecado, creyendo que Él es su amigo, creyendo que el pecado le trae algo bueno, porque a la verdad el pecado para la carne, no para el espíritu, para la carne es delicioso. Es delicioso saber, para la carne, hablo para la carne, que usted puede conseguir dinero fácil. Es delicioso para la carne saber que usted puede tocar cosas prohibidas. Para la carne y para el pecado es delicioso, pero usted no sabe que el pecado lo está llevando a la muerte, lo está llevando directamente al infierno. Y sobre todas las cosas, jamás vas a descubrir el propósito de Dios en tu vida, sino que siempre vas a estar en la tierra volteando. Siempre la tierra va a estar volteando. Vas a mantener siempre una laguna diciendo: yo para qué nací. No sabes si eres cristiano o no eres. Mantienes enlagunado, no sabes para dónde es que vas. ¿Por qué? Porque Israel pasó todo el tiempo dando vueltas en el desierto cuando la salida era por allí. Y era porque levantaron ídolos, porque levantaron pecado. Y mientras haya pecado en tu vida, va a ser un estorbo para los caminos de Dios. Va a ser un estorbo para todos los caminos. Va a ser un estorbo siempre el pecado para el caminar. Va a ser un estorbo siempre. Tienes que quitar el pecado, tienes que tumbar esos ídolos para poder que el plan de Dios fluya en tu vida. Si tú no lo haces, el pecado te va a matar a ti, te va a alejar de Dios. Él no es tu amigo. Él no quiere tu bien. Él quiere acabarte, quiere destruirte, quiere secarte. Y sobre todo, que no conozcas el propósito de Dios. Saúl comete un pecado grandísimo delante de Dios. Saúl desecha a Dios, y por eso los planes de Dios como rey acaban con Saúl. Los pecados más graves en la Biblia, y por los cuales Dios juzga mucho, y por los cuales Dios determinó sentencias, son los pecados de inmoralidad sexual. Dios sabe que la inmoralidad sexual es algo que jala al hombre, al ser humano. No hablo de hombre masculino, hablo de hombre humano. Jala al ser humano. Y cuando el ser humano logra vencer por encima de esto y a mantenerse en santidad y apartado de miradas obscenas, de videos que no debe mirar, de codicias que no debe tener, de santidad, a esa persona Dios lo pone alto. Porque Dios califica la inmoralidad sexual, el guardarse de ella, Dios la califica como una persona íntegra y verdadera adoradora delante de Él. Porque si algo en este mundo jala a la humanidad, son dos ídolos, y es el dinero y el sexo. ¿Sí o no? ¿Verdad o mentira? ¿Por qué violan? Por sexo. ¿Por qué roban? Por dinero. El dinero y el sexo están a la vuelta de la esquina. Y hay un hombre llamado José que se guardó de él. Y por eso Dios lo colocó por encima, lo colocó como el gobernador de Egipto, lo colocó como el segundo hombre más poderoso sobre la tierra. ¿Usted quiere que haga cosas grandes con su vida? ¿Cuántos quieren que haga cosas grandes con usted? Amén. Porque usted no se imagina lo que usted en las manos de Dios. ¿Saben qué tiene que hacer usted? Guardarse de la inmoralidad sexual. No hay nada más destructivo y una calificación más alta con la cual Dios diga: para mí esa persona es un hijo de Dios, que el dinero y la inmoralidad sexual. Si usted tumba esos dos ídolos, literalmente usted no lo tumba nada. No tiene por qué estar usted viendo amiguitas por Face estando casado. Que la peque yo no sé qué, la yo no sé qué Lora. Sí, porque las bandiditas tienen los nombres así por Face. Lora yo no sé qué. ¿En serio? No sé por qué colocar nombres así. Amén. No tiene por qué tener clave su celular y su esposa no sabérsela, o viceversa. Ay, pastor, ya te metiste con el Samsung. ¿En serio? ¿Qué está escondiendo allí? ¿Qué está guardando allí? El que nada debe, nada teme. Mi esposa con el celular mío a cada rato. Es más, yo me respondo por Facebook cosas de ella. O sea, soy el Facebook de ella y coloco me gusta cosas. Mi esposa que le dio me gusta y no que es el Facebook mío.
No hizo que a veces digo, es que atentamente, Pastor Miguel, en vez de escribir en mi celular, es que atentamente y es el celular de mi esposa, porque ni nada que ocultar. Pero miren lo tremendo del caso es lo siguiente. 1 Samuel 15:23. Ahora pasamos a 1 Samuel 16. Versículo 14. Oiga lo siguiente. Versículo 14. Esto es tremendo, esto es delicado. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Muy grave. Muy grave. Muy grave la cosa, ¿no? El espíritu de Dios dejó a Saúl. Y a como lo dejó el Espíritu Santo y él perdió la cobertura de Dios, inmediatamente dice: y un espíritu, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. A como él se salió de la cobertura de Dios, a como él dejó de estar en comunión, a como él dejó de llenarse de Dios, inmediatamente vinieron ¿quiénes? Espíritus malignos a atormentar. ¿Y cómo se manifiesta un espíritu maligno en una persona? ¿Cómo se da cuenta que una persona está en opresión demoníaca? Muy fácil. Se vuelve la persona iracunda, afecta su salud, sus nervios, afecta su autoestima, empieza a decir palabras como: yo no puedo, yo no soy capaz, yo me quiero morir, estoy harto, estoy aburrido. Empieza a estresarse, a no poder dormir. Y se da cuenta que en el mundo espiritual hay una opresión demoníaca sobre esa persona. Hay una opresión que no quiere que esa persona avance espiritualmente y que su fin es destruirla. Porque ellos querían llevar a Saúl a la locura. Querían llevarlo. Hay gente que está en el psiquiátrico que no le encuentran el problema. Dice: pero es que en los exámenes él sale bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Espiritualmente está oprimido por Satanás. Tiene una opresión demoníaca espiritualmente. Y la única forma de poder estar en paz es con la cobertura de Dios. Amén. Estar en la cobertura de Dios. Cuando la persona pierde la cobertura de Dios, en Hechos 5, del 1 al 3, encontramos un caso de una parejita dentro de la iglesia. Una pareja llamada Ananías y Zafira. En Hechos 4, terminando el capítulo 4, dice que José Bernabé, en ese tiempo los apóstoles tenían mucha abundancia, porque la iglesia era una iglesia entendida. Dice que Bernabé vendió su casa y se la pasó a los apóstoles, y los apóstoles la repartían entre el pueblo. Ananías y Zafira también hicieron lo mismo, vendieron su casa y la llevaron a la iglesia. Tremendo. Hoy en día no se ve eso, ¿sí o no? Hoy en día alguien hace eso y ¡lo están robando! No, en la Biblia aparece eso, sino que obviamente tiene que ser un pastor muy íntegro, que de verdad haga las cosas bien. No es que el pastor está tremendo, el pastor andando en camionetísima, picado a yo no sé qué, y el pobre discípulo no puede ni con nada. Pero si es de Dios. Por ejemplo, una persona donó este televisor, digo, yo lo coloco para la iglesia, y no es un pecado, porque la persona está yendo para la obra de Dios. No es un pecado, sino que pues hoy en día es tanta la tacañería, tanta el apego a las cosas materiales, que donar algo para la iglesia es muy duro para una persona. Amén. Dice la palabra que ellos vinieron del apóstol Pedro, Ananías y Zafira, y Pedro les pregunta a ellos: ¿en cuánto vendieron la casa? ¿La vendieron en tanto? Digamos un ejemplo que le hayan vendido en ese tiempo en 100 millones de pesos. Pedro les pregunta: ¿la vendieron en 80 millones? Ananías dice: sí, la vendimos en 80 millones. Inmediatamente, ¿qué pasó? Dice la palabra, Hechos 5, ¿cuánto lo han leído? ¿Qué pasó con ellos? Murieron. Cayó el esposo, ¡pah!, muerto ahí. Y ese día hubo luto en la iglesia. Dice: al rato después vino la esposa y le pregunta a Pedro: Zafira, ¿vendieron en 80 millones la casa? Sí, en eso la vendimos. ¿Qué pasó con la esposa? Murió. Respuesta de Pedro, y les dice a ellos: ¿por qué Satanás les llenó el corazón para mentirle a Dios?
Cuando la persona pierde la cobertura de Dios y no está bajo la cobertura de Dios, no está en intimidad, no está en comunión con Dios, Satanás puede influenciarte a hacer cosas malas. Satanás puede traerte pensamientos. Les dije a ustedes hace 15 días, ¿no? ¿Quién le dijo a Judas que vendiera a Jesús? Y le di el versículo, ¿no? Dice, y Satanás entró en Judas para que vendiera a Jesús. Las decisiones que usted tome en su vida tiene que ser muy bien lo que está haciendo. Porque si es una decisión que está tomando influenciada por un espíritu inmundo, una decisión mal tomada, influenciada por ellos, lo delicado del caso es que al no llenarse de Dios aún, usted y yo somos vasos delante de Dios. Escúchame, usted y yo somos vasos. Diga conmigo, soy un vaso. Hay unos que son jarras, no. Somos vasos. Hay unos con pocillitos. Escúcheme, somos vasos y siempre vamos a estar llenos. Lo delicado cuando tú en el día no te llenas de Dios. Lo delicado cuando tú en la semana no te llenas de Dios. Lo delicado cuando tú no tomas la palabra, no te llenas de Dios, es que automáticamente te vas a tener que llenar de algo. Y si no es de Dios, va a ser de cosas malas. Amén. ¿Me comprenden? Nosotros tenemos que llenar todo el tiempo. Lo delicado cuando la gente dice es que yo no leo la Biblia en la semana, yo no oro. Cuando la persona no se llena de Dios, ¿de qué se está llenando? Estar en la cobertura de Dios no es decir, estoy en la iglesia, mi pastor ora por mí. Porque hay gente que cree que por la oración mía, es verdad, hay oraciones que afectan mucho. Y hay oraciones, como por ejemplo yo puedo orar por la familia mía que está en el mundo, como Abraham oró por Lot, que estaba en Sodoma y Gomorra, y de allá lo sacó Dios. Pero no hay mayor cobertura que usted estar en intimidad con Dios. La palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y mire que dice, vienen pestes, viene mortandad. Cuando usted está con Dios, está en intimidad con Dios, está en la cobertura, está en obediencia a Dios, usted puede estar seguro de que usted no va a morir en un accidente, de que usted no va a morir por una bala perdida, de que usted no lo va a matar un carro, de que usted no le va a caer una enfermedad mortal, de que Dios lo va a librar del cáncer, de SIDA, de tantas enfermedades que hay por ahí. Porque Dios lo guarda, porque está en la cobertura de Dios, está bajo la cobertura de Dios. Amén. Una de las muestras de que la persona ha perdido la cobertura de Dios es que empiezan espíritus inmundos a influenciar su vida, a alejarlo de la iglesia, a hablarle a su corazón, a meterle chisme contra un hermano. ¿No me cree que el diablo mete chisme? ¿No me cree? Vamos a leer un versículo donde el diablo coloca pelea entre hermanos. Está buenísimo, ¿no? Vamos al libro de Lucas 22. Aquí saque Lucas 22. En otra iglesia saquen 22 Lucas. No hay mayor seguridad, no que Colseguros. No. ¿Cuál es la otra que hay por ahí? Uno que tiene un tigre. Sura. No, esa no es la mayor seguridad. El mejor seguro de vida es habitar bajo el abrigo del Altísimo. Créalo. Sura no te protege. Sura te manda remedios. La mayor seguridad es Dios. David lo dijo, no temeré terror nocturno, no temeré a saeta con el día. En ese tiempo no había revólver, eran saetas. No temeré a saeta con el día, ni pestilencia, ni mortandad, ni chikungunya, ni zika. Usted puede estar confiado tranquilamente que mientras esté con Dios, a usted no lo va a tocar nada. Y ahí te le muestra un versículo, que si usted no se mete con Dios, hasta sus hijos pueden ser afectados por culpa de mi pecado. Ay, Padre, cuando Dios le dice a usted que lo busque a Él, que mantenga la intimidad con Dios, a Dios no le conviene eso, a Dios no le sirve para nada eso. Dios es Dios. O sea, Dios no está ganando nada con que usted lo busque o no. Dios no deja de ser Dios, Él sigue siendo Dios. Dios lo hace por usted, porque usted es el que se muere sin Él. Porque hay enemigos, vea, usted piensa que no vale nada y hay demonios que se pelean por usted, quieren matarlo, que quieren acabarlo, que quieren destruir su hogar, su familia, quieren acabar con todo en su casa. Y usted no ha entendido eso. Usted se deja llevar tan fácil de la presencia de Dios. Y cuando el diablo viene y destruye, coloca una enfermedad, coloca un ataque, cualquier cosa, Dios mío, ayúdame, Dios mío lo ayuda. Pero ¿por qué tenemos que pasar por allá? Amén. Lucas 22, 24. Diga conmigo, apóstoles inmaduros.
Habían cogido una peleita toda rara los apóstoles, una peleita toda rara ahí que habían cogido entre ellos, a ver cuál era el más grande de la iglesia. No, es que yo, no yo. A ver cuál era el mayor de ellos. Dice allí, hubo también entre ellos disputa, ¿verdad? Que es que los apóstoles peleando. ¿Cuánto irían a la iglesia los apóstoles? A verlos pelear. Porque hay gente que dice, yo no voy a esa iglesia porque es que allá un hermano habla del otro. Y si los apóstoles andaban en esas, los apóstoles andaban en esas, peleando quién era el más grande en la iglesia. ¿Sobre quién de ellos sería el mayor? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino que el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que más sirve. ¿Se da cuenta que este versículo no se parece a los apóstoles de hoy en día, a los apóstoles de allá? Dice, el que dirige en la iglesia tiene que ser el que más sirve, tiene que dar el ejemplo. No es que llegó el pastor y llegó el patrón y todo el mundo haciendo el pastor. Estoy en Dubái. Es verdad, todo el mundo puede tener vacaciones. Me refiero a es que el pastor debe colocar su espalda, su pecho. Jesús le dijo a los fariseos, hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos colocan cargas pero no mueven ni un dedo. Un verdadero apóstol se coloca como ejemplo. Un verdadero pastor se coloca como ejemplo, da el ejemplo, se coloca de primero, se coloca más abajo, levanta a los otros. No es servido, no es servido, él sirve a los demás. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo, dice Jesús, estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a la mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando las 12 tribus de Israel. Maravillosa promesa, ¿sí o no? Para los que sirven, ¿cuántos quieren servirle a Dios? Dice, les doy un reino, y les doy tronos, y les doy un lugar para que juzguen. A eso estamos aspirando nosotros. Por eso una persona, con todo el respeto, que está en el ministerio y solamente asiste y no sirve, no va a tener el mismo premio que la persona que sirve. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que una cosa es el que sirve y otra es el que no sirve a Dios. Amén. Dijo también el Señor a Simón: Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo. Escúcheme, ¿cuándo me salgo de la cobertura de Dios? Cuando caigo en la soberbia espiritual. Pedro pensaba que él podía solo con la vida. Cuando Jesús dijo, esta noche me van a herir a mí, y ustedes todos, si lo dice Dios, yo le creo. Jesús dijo, todos ustedes hoy se van a escandalizar y me van a dejar. Y se paró Pedro de una. Aunque todos se dejen, yo no, mijo, yo soy Peter. Y de una, yo no. Y Jesús le dijo, Pedro, no, silencio, maestro, yo no, aunque todos se dejen, yo no lo haré. Cayó en soberbia. Diga conmigo, autosuficiencia. Él creía que podía solo en la vida. Él creía que él podía sin Dios. Él creía que él podía vencer. Él se exaltaba. Él decía, yo puedo, yo soy el apóstol. Mire que ahí está el problema. Se creía mayor que los demás. Tenía un problema con su ego, porque ahí está peleando porque yo soy el más grande. No, yo soy el mayor. Tenía un problema. Y cuando eso pasa, ¿saben qué hizo Satanás? Ay, mi hijo, como me gustan a mí, Satanás. Agrandados. Como me gustan a mí, Satanás, como me gustan a mí, agrandados, como me gustan a mí. Y Jesús le dice, qué pena contigo, Pedrito, pero Satanás ha pedido en el cielo para zarandearte. Satanás pidió por ti en el cielo para meterte una zarandeada a ti, hasta volverte como el trigo. Dígale que está al lado suyo, que eres mayor que yo. Dile así, eres mayor que yo. Amén. Amén.
Escúcheme, se pierde la cobertura. Se sale uno de la cobertura de Dios cuando la persona, mire que en todos los ejemplos son lo mismo. El primer ejemplo, se desecha a Dios, Saúl, y vienen demonios. Segundo ejemplo, Pedro cree que, es que ni dejó hablar a Jesús, no lo dejó ni hablar. Digo, no, yo puedo, no es lo que usted me diga, yo puedo. Desecha otra vez a Dios y viene otra vez ¿quién? Satanás. El tercer ejemplo, Satanás pide a una persona para zarandearla, para estriparla, para meterla en dificultad. Oiga esto, le vamos a mostrar el versículo. Cuando no hay perdón en el corazón de la persona. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 2:11, perdón. Vamos a leerlo desde el 10. Dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. El apóstol Pablo dice: yo perdono a las personas que me han hecho daño. Yo las perdono. ¿Por qué razón? Versículo 11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Algo que usa Satanás para detener a una persona espiritualmente. Ojo a esto. Algo que usa Satanás para frenar a una persona espiritualmente, alejarla del camino de Dios. Y no solamente eso, sino también destruirla, es la falta de qué? ¿De qué? De perdón. Y ahí lo dice claramente. Si yo no perdono, Satanás me coge ventaja a mí. Satanás me gana ventaja a mí. Porque la palabra dice claramente que si yo no perdono mis deudas a los que me deben, tampoco mi Padre. Usted no perdone por amor de la persona, perdone por amor a Dios y por amor de usted mismo. Perdone por amor de usted mismo. Satanás gana ventaja cuando una persona tiene rencor. Satanás dice: yo puedo hacerle daño, yo puedo tocarla, porque salió de la cobertura de Dios. La persona que no perdona se cree Dios, porque juzga. Amén. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Y Pedrito entendió muy bien eso, que tanto así que en 1 de Pedro 5:8 el apóstol Pedro dice, le quedó tanta experiencia que el apóstol Pedro dice: Satanás, vuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y mire que dice el versículo: anda como león rugiente alrededor. Porque Pedro entendía que hay algo que se llama la cobertura, algo que se llama la protección divina, algo que se llama la protección de Dios. Eso no se logra porque usted coloca un amuleto en su casa. Hay gente que tiene la Biblia abierta en la casa ahí abierta, y cree que por ella lo está protegiendo Dios. O como en el centro, que colocan 2 alabanzas y luego puro Bad Bunny ahí para allá. En el centro uno pasa a las 8 de la mañana y todo el mundo: sumérgeme, gracias, Dios incomparable. Pasa uno a las 12, tengo muchas novias. ¿Qué pasó? Aquí no están colocando. Aquí no están colocando pues a Jesús en Romero. ¿Qué pasó? La gente tiene unos agüeros que cree que no, Dios me ampara, el amuleto y no sé qué cosa. Eso para que me vaya bien. La mayor cobertura, ¿sabe cuál es? La oración. No necesita ni manilla, ni camándula, ni pulsera, ni riego, ni la mata de sábila, ni la herradura, ni pare la escoba para que vaya la suegra. No, nada de eso. Usted lo que necesita es, dígale que está a la suya ahorita, orar, estar en intimidad con Él, habitar con Él, compartir con Él, vivir con Él. Y cuando usted hace eso, escúcheme, ninguna plaga tocará ni a ti, ni tus hijos, ni tu familia. Puedes decirle, escúcheme, los retos que puede botar hasta el carnet del salud. No le va a pasar nada, Dios lo promete, no va a pasar nada. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ese es nuestro Dios. Que no, que un rebote del COVID. Nada, a mí eso no me tiene por qué tocar. Eso era tremendo. Me cuenta Miguel que una vez fue a una iglesia y no lo dejaron entrar porque no tenía tapabocas. Yo no dejaré entrar a alguien a escuchar la palabra porque no tiene tapabocas. Digo, mío, entra así, rápido. Ya por la ley, porque la ley está molestando, pero rápido, callado ahí. Entre, escuche, porque va a escuchar la palabra de Dios.
Amén. Vamos a leer para terminar un hombre que entendía la cobertura. Y ese hombre perdió la cobertura de Dios. Y cuando este hombre perdió la cobertura de Dios, Satanás lo desbarató. Y ese hombre es Job. Vamos todos al libro de Job, por favor. Ninguno se lo pierda. Vamos todos al libro de Job. Entonces, pastor, ¿qué pasa si yo no me lleno de Dios? No, mijo, usted no se llena de Dios. Tranquilo. Pero créame que otra cosa se va a llenar. Y si usted no tiene ángeles alrededor, porque el Salmo 91 es el salmo de la cobertura de Dios, son las promesas de Dios. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocará ninguno. Lo promete Dios. Pero el versículo dice: el que habita, ¿el que qué? El que habita, el que mantiene la presencia, el que mantiene llenándose de Dios, el que mantiene la comunión con Dios, esa persona no puede ser tocada por el diablo. Y el diablo se lame por tocarte, se lame por destruirte. Dios está dando una vida victoriosa. Y escúcheme, Satanás no solamente ataca con accidentes, muerte, sino con esclavitud. Tú podrás escuchar y decir: mis hijos no son atados a la droga, mis hijos son libres de la homosexualidad, mis hijos son libres del sicariato, mis hijos no cayeron en nada de eso, porque sobre ellos está la cobertura de Dios, porque los demonios no pueden tocarlo. No pueden tocar los espíritus que le influencien en su mente para que haga cosas malas, para que escuche música mala. No pueden tocarlo. ¿Por qué? Porque sobre mi hijo hay una cobertura. Está la protección de Dios, que no pueden tocar a mi hijo. No pueden tocarlo porque yo me levanto a orar por él. ¿Cuántos quieren sus hijos protegidos? ¿Cuántos quieren su vida protegida? ¿No se acuerdan cuando pasó el ángel de la muerte en Egipto? ¿Qué le dijo Dios? Coloquen la sangre en la puerta, y cuando coloquen la sangre en la puerta, el ángel de la muerte pasará de largo. No es ficción lo que estoy diciendo, es algo espiritual. Están muchos versículos. La muerte no puede tocar, la mortandad no puede tocar. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida, y tengan vida en abundancia. El diablo vino a matarlos, a robarlos, a destruirlos, a acabarlos. Pero el que está conmigo, el que lee mi palabra, el que está en mi cobertura, el que está en la intimidad conmigo, dice la palabra, tendrá vida. Y no cualquier vida, tendrá vida en abundancia, mucha vida, disfrutará la vida. Amén. La vida es para disfrutarla. No como el mundo dice, que la vida se disfruta con droga, que la vida se disfruta con alcohol. Mentira, yo he visto alcohólicos matarse, he visto drogaditos que dicen: yo no quiero más esto, yo soy esclavo de esto. Esa no es vida, eso es mentira. Mujeres de la vida alegre, ¿cuál vida alegre? ¿Cuál vida alegre va a ser esa? Acostarse con un borrachín, con otra persona, con un viejito. ¿Qué vida alegre va a ser esa? Una mamá, recuerdo que teníamos una discípula en la iglesia, era del grupo de alabanza, y la mamá le dijo a la niña: mi hija tenía 15 años, disfrute la vida primero, después busca de Dios. Y la propia mamá lo sacó de los caminos de Dios. Dígame, ¿de parte de quién venía ese pensamiento? Eso es clarísimo. Job 1, vamos a leerlo todos. Ay. No hay una vida como la que me da Dios. Eso sí es vida. La vida que Él me da, eso sí es vida. Pero nosotros, ¿por qué cometemos el grave error? Cuando tenemos problemas y dificultades, estamos oprimidos, lo primero que hacemos es: no vuelvo a la iglesia. Dice: pero o sea, no entiendo, estás en problemas, es donde más debes ir, es donde más debes buscar, donde más debes orar, donde más debes llenarte. Pero lo primero que hacemos es: no vuelvo a la iglesia. Digo, al revés, eso es lo que quiere el diablo, que no vuelvas. Eso es lo que quiere Satanás, que no vuelvas. Ese es el plan de él. Job 1. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y ese era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Me ganó. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Cómo era Job? El man era un magnate. Era más grande que todos los orientales. Era el hombre más rico desde Oriente. El man tenía plata por cantidades, millones. Vamos a leer el versículo para avanzar.
5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué hacía Job? ¿Tenía cuántos hijos? 10. Job tenía 10 hijos y todos los días se levantaba, todos los días. Ojo, papás, ¿cuánto oran por mis hijos? ¿Cuántos papás oran por sus hijos? Dice, todos los días Job se levantaba, mataba por cada hijo, mataba un cordero, un sacrificio, y decía: de pronto mis hijos han pecado contra Dios, entonces bajo mi oración están en la cobertura de Dios, no les va a pasar nada. Él los guardaba en oración a sus hijos y mataba uno por cada hijo. O sea que Job vivía ¿cómo? En un mundo muy feliz. Plata, hijos bien, buena esposa, temeroso de Dios. Job estaba bien. Y acontece lo siguiente, versículo 6. Un día Satanás pidió por él. Un día vinieron a presentarse delante de los hijos de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué hacía Satanás? ¿O qué está haciendo en este momento? Lo dijo Pedro, ¿no? Anda alrededor buscando ¿a quién devora? Mirando a quién se devora. Es como una anaconda por ahí en el medio del mar, que apenas cae alguien, como una pitón, que apenas cae alguien en el lago, en el Amazonas, sale de la nada y se lo lleva. Ahí lo dice Satanás a Dios, se lo dice: vengo de rodear la tierra buscando a quién me devoro. Y hay un hombrecito que, ay Dios mío, el berraco es perfecto delante de ti, el berraco es temeroso, el berraco te ama, y le propone un trato a Dios. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y aquí Satanás, mira, aquí en el mundo espiritual, Satanás ve la cobertura espiritual y mira el vallado que tiene Dios. Mira lo que dice aquí, dice: no le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene Job está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. En el mundo espiritual se quiebra la cobertura, y Dios dice: y hermano, eso es tremendo, vea. Como cuando le hable la corraleja al toro, que dicen: salga al ruedo, y sale ese toro como un toro. Satanás estaba así esperando que Dios le abriera la puerta para Job. Dijo: ábreme la puerta, déjeme que yo le toque eso. Mire lo que entiende Satanás y lo que pasa en el mundo espiritual. Mire lo que dice aquí, dice: no, alrededor de Job no hay un cerco, no le has cercado alrededor, y todo lo que tiene tú se lo has bendecido, y el trabajo de sus manos tú se lo has bendecido, y por eso él tiene abundancia, porque tú lo has bendecido en todo. Hermano, la abundancia financiera de nosotros está en las manos de Dios. El empleo suyo está en las manos de Dios. La cantidad de dinero que usted tenga o no tenga está en las manos de Dios. Ahí Satanás lo reconoce: todo lo que tiene tú lo has bendecido. Salga a vender guapanela, y si está en la cobertura de Dios, ¿sabe qué hace Dios? Vende toda su guapanela, porque Dios bendice sus manos. La Biblia dice que todo lo que tocaba José prosperaba. Dice: y todo donde José ponía la mano prosperaba. En cambio, donde estaba Jonás, que era desobediente, todo se ponía mal. Ahí conocemos al famoso salado. No, estoy muy salado, desde que llegó no vendo nada. No es en serio. Hay gente que carga con cosas, hay gente que carga con una atmósfera espiritual. Eso de que es que tiene buena espalda, eso es verdad. O sea, no es la buena espalda, o sea, no es el mito ese, pero sí espiritualmente carga con algo. Si hay gente que llega a una parte y, mire, apenas Jonás entró en el barco, ¿qué pasó? Tormentas. Tírenlo, sáquenlo del barco, porque se llama todo es tormenta. Pero apenas tocaba José la casa de Potifar,
se enriqueció. Tocó el palacio del faraón, se enriqueció. Tocaba la cárcel y en la cárcel floreció. No puede ser. Aquella persona, uy no, aquí me siento descaramuceado. Aquella persona que está en la intimidad, que está en la protección, en la cobertura de Dios, hasta en la cárcel florece. Sácame de este barrio. No es el barrio, es la intimidad con Dios. Amén. No es el trabajo, es la intimidad con Dios. El que tiene intimidad con Dios florece donde sea. Estaba en la cárcel José. Otra persona dice, no tengo futuro, aquí me morí. Y allá en la cárcel, cuando estaba con Dios, allá, de allá lo sacó Dios como el hombre más poderoso de la tierra, después de Faraón. ¿Por qué? Porque donde iba José tenía la intimidad con Dios. Amén. Es el secreto de todo. Versículo 13. Listo. Estamos viendo la escena en este momento, ¿no? Se abre la puerta. Satanás, le dice Dios a Satanás, todo lo que tiene Job ahora está en tu mano. Hay gente que tiene las cosas, de él, están en las manos de Satanás. Dios le dice, pasan de mi mano, ahora las paso a tu mano. Y ahora las cosas en la mano de Satanás. Lo primero que pasó, versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Primera mala noticia, ¿cuál es? Me mataron a todos mis empleados. Primera mala noticia, ¿no? Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Dice que estaba hablando y el otro no había terminado de hablar y llegó el otro. Cayó un rayo del cielo, cayó fuego y mató las ovejas, las vacas y los pastores. Hasta un rayo que cae del cielo tiene una descendencia espiritual. Si se da cuenta, cayó un rayo del cielo, pero no cayó porque sí. Fue enviado por Satanás. Tremendo cuando llueve es por algo. Cuando cae un rayo, una tormenta, todo lo que pasa en lo físico es porque espiritualmente pasó algo. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente yo escapé para darte la noticia. Ahora los camellos. Versículo 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual se cayó sobre los jóvenes, y tus 10 hijos murieron. Todo en un solo día, todo en menos de 10 minutos. ¿Cuántos ya hubieran renegado de la existencia de Dios? ¿Cuántos hubieran dudado de que Dios no existe? ¿Cuántos hubieran dicho, Dios no existe? No, eso es una fantasía. No, Dios. Entonces, versículo 20. Entonces Job se levantó, se rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y se quejó. Adoró. Uy, no. Sinceramente. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Mis respetos para Job. ¿Cuánto nos hemos quejado por menos? ¿Cuánto levante su mano el que se ha quejado por menos? Levante su mano el que se ha quejado con Dios por menos. Todos, ¿sí o no? En el capítulo 2
Otra vez pasa lo mismo. Job no blasfema y va y le dice a Dios, Dios, obviamente Job no va a blasfemar de ti porque Job está sano. El hombre cuando le toque en la carne, cuando le toque en su cuerpo, ahí sí te va a renegar. Ahora Dios le dice, ahora vaya y tóquele la salud a Job. ¿Se da cuenta que su salud también está en las manos de quién? De Sura. Todo un tigre de protección, no. Su salud está en las manos de quién? De Dios. Ahí lo vemos, ¿no? Déjeme que vaya y le toque la salud a Job. Dios le dice, vaya. Satanás viene y le coloca una enfermedad. Hay enfermedades que son puestas por espíritus, como la joroba que vimos hace un mes, como la mudez de una persona que era muda y era un espíritu que la tenía muda, como los dolores de cabeza, como migrañas extremas que no son normales. Una cosa es dolor de cabeza porque me asoleé. Hoy soy un ser humano, tengo un cuerpo humano normal, pero migraña todo el tiempo extraña, eso no es normal. Ahí hay una opresión demoníaca. Tremendo eso, ¿sí o no? Satanás va y le toca a Job y le coloca una enfermedad que se le cae la piel, una sarna desde la cabeza hasta la punta de sus pies. Y tras de repeso viene su esposa. ¿Cuántos hombres quieren una esposa que lo apoye? Eso, hombre. Llega su esposa y en vez de darle motivación, en vez de decirle, vamos para adelante, amor, de esta saldremos, tú puedes, con Dios se puede, vamos a orar, vamos a clamar. Una esposa que le dice, maldice a Dios y muérete. Usted puede capítulo, maldiga a Dios y muérase. ¿Usted para qué nació? Muérase. Tremenda esposa, ¿no? Por eso escoja bien con quién se va a casar. No mire las curvas, mire la espiritualidad. Amén. Job se sienta en el piso entre cenizas y se rasca su espalda. Job tenía una enfermedad gravísima, que se le hinchaba la piel, los cachetes, los ojos, las manos, pero también se le caía. Job, podemos decir que estaba sin Dios, ¿sí o no? Pero mentiras, Dios estaba con él. Solamente Dios quitó la cobertura por un momento. Por eso yo le digo a usted, en este día, no viva sin Dios. No pase un día sin leer la palabra, sin orar, sin estar con Él. Satanás está lamiéndose para que un momento le abres la puerta para destruirte. Y te puede destruir de miles de formas, con enfermedades, con accidentes, con adicciones, con problemas. ¿Cuánta gente no murió en una borrachera? ¿Sí o no? Buscando problemas, influenciado por Satanás. Este 31 de diciembre, creo que fue el 1 de enero, un señor en la mitad de la calle, en una avenida, con la moto cruzada, que escalando por celular. Y ese hombre quiere que alguien le busque problema. O sea, él quiere que alguien le alegue. Le digo porque yo vi a un hombre que me dijo a mí, él me dijo a mí, ese hombre, yo parqué moto en la calle para que alguien me buscara pelea para pelear con él. ¿Influenciado por quién? Satanás influencia que codicia la mujer del otro, el hombre del otro, para meterte en problemas, para meterte en peleas. Hay gente que dice, pero ir a rumbear es malo. No, pero de una rumba han salido embarazos no deseados, problemas, asesinatos, muertes, de una rumba, de una tomadita de trago. Gente que un día en una tomada de trago se agarró a pelear y le dañó la vida. En una drogada. Mi propio primo, con el respeto a mi familia, si ve este video, mi propio primo llegó a jugar fútbol, metió su cabeza al tanque y se murió allí. Solamente llegó a jugar fútbol, metió la cabeza al tanque y se murió. Tremendo, ¿no? Dígale que está al lado suyo, no viva sin Dios. Amén. Por eso le digo a usted de parte de Dios hoy, como dice Efesios 5:18, dice, no te embriagues con cerveza. Efesios 5:18, la sidra es la cerveza de tiempo. Sean llenos del Espíritu Santo. O usted se llena del Espíritu Santo o se llena de este mundo. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. Levante una oración por su familia, levante una cobertura sobre su casa, mantenga su casa y diga, Satanás, aquí ninguna plaga
va a entrar a esta casa, ni enfermedad entra a esta casa, ni mortandad, ni muerte, ni accidentes, ni droga, ni alcohol, ni prostitución, ni sicariato van a tocar a mis hijos en el nombre de Cristo Jesús, porque a mí me guarda el poderoso gigante. Ángel David Corrales, Daniel Esteban, Antonella serán siervos del Señor, porque yo levanto un valle de adoración con mi esposa por ellos, porque están en la cobertura de Dios. El nombre de mis hijos están libres de ser drogadictos, sicarios, homosexuales. Inclusive se están librando de tener una mala pareja, porque ¿cuántas mujeres quieren que su hija dé con un mal hombre? ¿Le gustaría ver a su hija sufriendo? Él me pegó, mamá, él es guache, él me es infiel. ¿Le gustaría a su hija en esa? Ore por ellos, clame por ellos. Su casa puede estar bien, su familia puede estar bien, todo va a estar bien, dice la canción, ¿no? Todo puede estar bien siempre y cuando el que me guarde se llama Yahweh, Jehová de los ejércitos. Él me guarda, Él guarda mi familia, y todo está en su mano. Mi salud está en sus manos, mi finanzas está en sus manos, mi vida está en sus manos, todo lo que tengo, mi alma, todo lo que tengo le pertenecen a Dios. Pero solamente aquella persona que dice: ya no vivo yo, Cristo, me rindo ante Él, tú eres el dueño de toda mi vida, yo te sirvo a ti, solamente vivo para ti. Esa persona puede vivir una vida feliz, gozosa, alegre, y aparte de eso, próspera, con salud, con bendición. Esa es la vida que ofrece Dios. El Salmo 28 lo dice: así será bendecido el hombre que teme a Dios. Será como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Sus hijos llevarán fruto. Su esposa será una mujer virtuosa. Esa es la vida que ofrece Dios. Dígale al que está al lado suyo: ¿para qué el mundo? Deseo